Capítulo 641 es un progreso, supongo. Casi, allí, solo un poco más, necesito solo, conseguir este poco, no. Estúpido subcerebro, mantén ese bit firme. Ga. Otro subcerebro. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Solo manténlo firme, maldita sea. Maldecir mis propias mentes mientras mis otras mentes se quejan de mí es lo suficientemente confuso, pero los 4 cerebros separados lograron estabilizar la nave una vez más y trabajé frenéticamente para colocar las piezas finales de la construcción en su lugar. Una vez que el último marco estuvo en su lugar, casi me estremecí, esperando que la cosa explotara en mi cara, pero para mi sorpresa, se mantuvo unido, suspendido en mi mente y mantenido por mi submente principal. Eso sí, mantener la cosa en su lugar era agotador para esa mente. La maldita construcción era tan complicada que no creo que la mente secundaria pudiera siquiera operarla mientras la mantenía unida. Después de todo, mantener una construcción no es tan fácil como sostener una pelota en la mano. Es más como tener en cuenta la estructura molecular de la pelota en todo momento, como si fuera tu voluntad la que la mantuviera unida, en lugar de la física. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? La construcción solo se mantendrá unida mientras mantenga activamente su fiel. Sin ese esfuerzo consciente, se disolvería como la nieve en un horno. Pero finalmente. Está completo. Tomó tanta práctica que pensé que me iba a volver loco, pero finalmente está en su lugar. Esta cosa ha sido un dolor en el tórax para armar, es mejor que esté a la altura del esfuerzo que le puse. Mala magia. ¿Por qué no puedo agitar mis antenas y golpear mis mandíbulas unas cuantas veces, No queriendo presionar demasiado, hago que una de las mentes secundarias más pequeñas alimente cuidadosamente un poco de maná en la construcción. Muy lentamente, el maná se filtra fuera de mi núcleo y luego se dirige a la apertura de uso múltiple. Una vez que el maná está dentro, las cosas se ponen un poco más interesantes. Dado que el maná no atribuido puede tomar cualquiera de una docena de caminos a lo largo de la estructura, se necesita un control preciso para navegar por la ruta deseada y producir el elemento que quiero. Mi mente secundaria se esfuerza por mantener un control tan delicado sobre la energía, pero finalmente la construcción gira y escupe una pequeña cantidad de maná de fuego. Suficiente para calentar una salchicha. Es patético, y no tanto maná como puedo producir con la construcción de fuego con la mitad del esfuerzo. Aún así, sigo contento con el resultado. Esto representa progreso. Con más práctica, seré capaz de formar la construcción sin tener que dedicarle toda mi mente, luego podré operar sin tanto esfuerzo. Como cualquier instrumento, solo la práctica diligente me permitirá operar la construcción sin tener que pensar conscientemente en cada pequeña parte de ella. Eventualmente, seré capaz de escupir todo el tipo de maná que quiera. Dado que tengo la construcción en funcionamiento, decido continuar practicando con ella, dirigiendo a mis 2 submentes más pequeñas para que la operen mientras me ocupo de mis asuntos. Incluso con la regeneración constante proporcionada por la colonia dentro del alcance del vestíbulo, no podré mantener este nivel de esfuerzo continuamente, pero debería poder mantenerlo durante unas horas. ¿Lo has conseguido, maestro? Pregunta Krinis. Yo tengo. Finalmente. Es difícil evitar que el orgullo se filtre en mi tono. Felicitaciones, maestro. Esperaba que solo fuera cuestión de tiempo. ¿Por qué gracias, Krinis? Agradezco el voto de confianza. ¿Cómo va tu propia práctica de magia? Sigo enfocándome únicamente en la magia de las sombras. He podido progresar, pero ha sido lento. No olvides trabajar en tu maná mental, le recuerdo, con suficiente poder mental, podrás hacer uso de las construcciones mentales. Una vez que puedas hacer eso, tu velocidad de entrenamiento en otras áreas se multiplicará. Por supuesto, maestro. Me volveré a dedicar. No, creo que eres bastante dedicado, mejor dicho, no te atrevas a ser más dedicado de lo que eres ahora. Mis mascotas y yo estamos acurrucados en un túnel lateral, descansando un poco mientras los exploradores están afuera con los moldeadores del núcleo, tratando de tener una idea del próximo movimiento de la Legión. No muy lejos, se continúa trasladando un flujo constante de heridos desde el hospital de campaña de avanzada a una instalación más robusta más cercana al nido. Los curanderos corretean, atendiendo ansiosamente a las castas mucho más grandes a su cuidado. Dado que los sanadores son demasiado pequeños, generalmente corresponde a los soldados sujetar a sus hermanos heridos con la mandíbula y transportarlos con cuidado mientras los sanadores corren a su lado, asegurándose de que permanezcan estabilizados.
Aquellos con heridas menores se curarán en la parte delantera con fluido regenerativo y biomasa. Esas heridas sanarían en unas pocas horas por sí solas. Los heridos más graves, aquellos a los que les faltan piernas o grandes trozos de caparazón cortados, probablemente tardarán días en estar listos para el combate nuevamente. Como había advertido, la lucha se había vuelto brutal una vez que la colonia tomó la decisión de desafiar a la Legión. Una avalancha de refuerzos había llegado desde el nido poco después de que Sloan regresara, enviados para ayudarnos a reforzar la línea. Incluso con nuestros números muy superiores, era demasiado difícil derribar las latas blindadas. Mis mascotas y yo pudimos influir enormemente en la lucha donde quiera que estuviéramos, pero no podíamos estar en todos los campos de batalla a la vez. Gracias a Dios nunca más me encontré con el demonio que empuñaba el hacha. Me alegré mucho cuando los demás adoptaron mi sugerencia de simplemente abandonar cualquier campo al que se presentara. Tendríamos que enfrentarlo eventualmente, pero hasta que nos viésemos obligados a hacerlo, poner hormigas frente a él era simplemente desperdiciar la vida de nuestra familia. Inaceptable. ¿Trabajando duro, mayor? ¿Has descansado lo suficiente, no es así? Si no te apuras, no te dejaremos pelear. Las hormigas que pasan, incluso las heridas, me llaman a medida que avanzan, sus espíritus no se desaniman ante el desafío que se les presenta. Les devuelvo el saludo con una antena mientras los veo irse, sus voces susurrando dentro del vestíbulo. En todo caso, el estado de ánimo de la colonia solo ha ido aumentando a medida que la lucha se ha vuelto más dura. Regalar territorio sin pelear por él había ido en contra de la naturaleza de las hormigas de mi familia y ahora que se les permitía, se lanzaron a la batalla con alegría y ferocidad. ¿Pelea? Tim retumbó, como si percibiera mis pensamientos. Estoy a punto de decirle que se siente en su gran trasero peludo y espere cuando veo a un general corriendo por los túneles y girando hacia nosotros. Parece que sí, le digo, el tiempo de descanso ha terminado. Una enorme sonrisa divide el rostro del simio, sus ojos se oscurecen a un profundo tono rojo mientras la ira se enciende en su corazón. Capítulo 642. El negocio de los monos. La tormenta ruge en el cielo. La locura acecha en la oscuridad. El ojo mira todo. Mientras que su maestro duerme. Hasta el día. Cuando todos se vuelven uno en él. Oración de los fieles. De mala gana, dejo que la construcción se disuelva y le doy a mi cerebro la oportunidad de descansar a medida que la batalla se acerca. Todavía no soy lo suficientemente hábil con él para emplearlo en la batalla, mejor dar todo para bombear una bomba de gravedad y luego hacer lo que pueda para ayudar a las hormigas que me rodean. No importa lo astuto que sea, las bombas no han logrado infligir ninguna baja después de la primera, pero si dejo de lanzarlas, tal vez la legión comience a dispersar sus números y empujarnos con más fuerza en un frente más amplio, algo que no creo. No quiero entonces, cada pelea comienza con una explosión, por así decirlo, mientras yo esté cerca, solo para mantenerlos alerta. ¿Estás listo, mayor? Wills pregunta mientras mis mascotas y yo nos abrimos paso hacia el frente. Descansado como siempre lo he estado, miento, ¿y tú? ¿Logras tener un poco de letargo entre batallas? Mis antenas se asoman de manera acusatoria mientras hago mi pregunta mordaz. El explorador retrocede a la defensiva. No hubo tiempo, mayor. Lo juro. Ella continúa retrocediendo mientras yo avanzo. Descansaré un poco después de esta, lo prometo. 2 horas. Levanto una antena. Bien. 4 horas. Es todo lo que puedo perder. Bajo el apéndice. No estoy tratando de intimidarte, le digo al explorador, pero debes recordar que el descanso es un arma. Necesitamos que quienes toman las decisiones sean agudos y piensen con claridad, que no estén fatigados y que pierdan el equilibrio. Si comete errores, nuestra familia paga el precio, no lo olvides. Omitiré convenientemente el hecho de que acabo de pasar mi tiempo de descanso asignado practicando una construcción mental diabólicamente difícil y quemé mis reservas mentales justo antes de presentarme a una pelea. Afortunadamente, tengo el vestíbulo en mi bolsillo trasero, lo que significa que pronto podré recuperarme a una condición casi máxima, incluso si la fatiga emocional está comenzando a pesarme. Lo sé, mayor, es difícil encontrar el tiempo, hay un montón de cosas que hacer. Como si todos los miembros de la colonia no estuvieran diciendo lo mismo desde el día en que nacieron. Pregunto con escepticismo. Encuentra algunos exploradores en los que puedas confiar para que te ayuden a cubrirte durante unas horas, no es tan difícil. Descansa un poco.
tal vez sintiendo el tuac. Entrante. El explorador sale corriendo para ayudar a organizar la artillería mientras la primera línea de hormigas comienza a tomar forma alrededor de las defensas. Cuanto más nos acercamos al nido, más minuciosos y elaborados han sido los preparativos que han podido hacer los talladores. Donde antes eran simples túneles, muros y puntos de emboscada, ahora son trampas de caída de pozos, caídas de rocas, estacas de roca endurecida, barricadas de piedra compactada reforzada y más. Solo puedo imaginar lo irritante que es para el enemigo despejar un conjunto de paredes después de una dura pelea, solo para encontrar un conjunto de paredes aún más elaborado esperando 1 kilómetro más arriba en el túnel. Aún así, no ha sido suficiente para detenerlos. Mientras las hormigas forman filas silenciosas, capa tras capa de insectos feroces listos para luchar, la legión ha comenzado a formarse frente a nosotros. Al igual que nosotros, son extrañamente silenciosos mientras se organizan en filas de soldados fuertemente armados, sus rostros ocultos detrás de las placas de acero de sus cascos. No será mucho ahora. Comienzo a verter mi maná de gravedad para formar la bomba de gravedad, sin siquiera molestarme en tratar de ocultar lo que estoy haciendo. Me coloqué al frente de la fila y me ven claramente, así que no veo cuál sería el punto. Después de casi 10 de estos conflictos en los últimos días, el proceso se ha vuelto algo rutinario. De hecho, las cosas comienzan a seguir el patrón esperado. Reconociendo mi presencia, los soldados de la Legión comienzan su acercamiento medido frente a una lluvia de hechizos y ácido, sus barreras se mantienen firmes contra la ofensiva. Cuando la bomba de gravedad está lista, la dejo caer sobre ellos, la horrible oscuridad y los gritos del aire alejan todo pensamiento de cualquier otra cosa en el momento en que aparece. El enemigo responde sin problemas a la aparición de la magia, haciendo todo lo posible para debilitarla desde el momento en que la libero. Incluso con Invidia ayudando a distraerlos desatando toda la magia que puede, los soldados se mantienen firmes y logran dispersar el hechizo combinando sus esfuerzos. Aún así, puedo ver el precio que les cobra. Varios magos se ven obligados a retirarse a la retaguardia de las fuerzas de la Legión, totalmente agotados por el esfuerzo mental de resistir la bomba. Con la amenaza principal resuelta, el avance comienza de nuevo, constante y lento mientras la colonia continúa arrojando todo lo que tienen sobre ellos. Después de unos momentos de descanso, preparo una construcción de hielo y empiezo a lanzar lanzas a la pared que se aproxima lo más rápido que puedo. Esto es totalmente estándar en este momento, las cosas van como se esperaba. Si continúa en la línea habitual, espero que pronto veamos una carga de ellos, seguida de un cuerpo a cuerpo completo hasta que finalmente nos retiremos. Excepto que hay algo que no va como se esperaba. En lugar de su habitual abatimiento inquieto durante esta parte de la batalla, Timmy está agitado, golpeándose el pecho y bramando su rabia contra los soldados de la Legión invasores. Los ojos del gran simio se han vuelto de un rojo intenso y los relámpagos ya han comenzado a crepitar y saltar en el aire a su alrededor. Oye Timmy, ¿estás bien amigo? Le pregunto, preocupada. Él no responde, sino que se levanta más alto para agitar los puños hacia el enemigo y dispararles rayos de electricidad en forma de arco. Cuando sus golpes no dejan mucho impacto, su ira se vuelve aún más fuerte, sus gruñidos y bramidos alcanzan un crescendo ensordecedor. Boa grandullón, no hagas nada. Demasiado tarde. Atrapado por su furia y deseo de batalla, el enorme simio despliega sus alas oscuras y salta hacia adelante desde la pared, lanzándose hacia la Legión en un curso de acción espectacularmente similar al del héroe. ¿Qué estás haciendo, idiota? Le rugó mentalmente, pero no me escucha. Invita. Ve tras él. Sis. ¿Qué haremos, maestro? Tendremos que ir tras él. Le respondo a Crinis con gravedad mientras me pongo de pie y trepo por encima del muro. No sé qué diablos ha poseído al imbécil, pero se ha ido al fondo. Quizás el simple hecho de que no ha tenido una pelea satisfactoria en más de una semana de batallas ha sido suficiente para llevarlo al límite. Tener que retirarse y retroceder constantemente no es exactamente el tipo de cosas para las que Timmy está hecho, después de todo. Independientemente de la razón, tengo que tratar de salvar a ese idiota antes de que lo maten. Ocurre tan rápido que no tengo tiempo de hablar con las hormigas confundidas que me rodean antes de saltar la pared y correr hacia adelante, desesperada por alcanzar al gorila murciélago que salta. Con esas alas oscuras suyas, realmente puede cubrir el suelo rápidamente con una combinación de saltos y aleteos. Vamos. Pizca.
Mis piernas se tensan mientras me apresuro hacia adelante, todavía lanzando hechizos de hielo al enemigo con energía desesperada mientras trato de cerrar la distancia. Detrás de mí puedo ver a la colonia apresurándose a cambiar sus planes mientras oleada tras oleada de soldados, generales, exploradores y las mascotas de sombra de los moldeadores se precipitan sobre la parte superior de la pared y cargan a través del campo abierto. Lo juro por Dios, Timmy, si esto sale mal, te golpearé hasta que no seas más que un contorno con forma de gorila en la pared. Completamente ignorante de la creciente ola de mi indignación, Timmy continúa bramando con una mezcla de pura rabia y alegría mientras salta cada vez más rápido hacia la legión. Cuando todavía está a 30 metros de distancia, se lanza por los aires, con las alas extendidas hasta el límite mientras explota con electricidad, canalizando la energía hacia sus gigantescos puños. Esas grandes manos brillan tanto con el maná del rayo concentrado que me están cegando y casi tropiezo en mi carga por el suelo irregular. Incluso la legión se ve obligada a taparse los ojos cuando levantan sus escudos, manteniendo sus fuertes barreras mientras lo hacen. Sin que yo se lo ordene, veo a Invidia tejiendo el maná alrededor de Timmy con una habilidad increíble, creando escudo tras escudo para proteger al estúpido mono de su propia ofensa. En un momento de inspiración, entretejo apresuradamente algunos rayos de gravedad y se los disparo a Timmy cuando llega a la cima de su salto, aumentando su peso. Cae como una estrella que se derrumba, chocando contra los escudos reunidos de la legión y destrozándolos con un trueno ensordecedor. Capítulo 643. Puños de furia. No sé qué me sorprendió más, el hecho de que Timmy lograra aterrizar sin que lo mataran, o que realmente logró romper los escudos y barreras en capas de la legión. Dado que en realidad logró lo imposible, no voy a dejar pasar la oportunidad. Go 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 go. Inundo el túnel con una ola de feromonas dominantes que golpean las antenas de las hormigas detrás de mí, empujándolas hacia adelante en una frenética ola de insectos. Crinis, necesito que lo hagas a lo grande, ¿de acuerdo? Sin embargo, mantenga sus pérdidas por debajo del 50%. Haré lo mejor que pueda, maestro. Crinis reconoce mi orden y siento que está reuniendo maná un momento antes de que se deslice de mi caparazón y entre las sombras del túnel, desapareciendo sin dejar rastro. Ánimo, Invidia. Mantén vivo a Timmy si es posible. El sufrimiento será mío. Buen chico. Cuando el enorme cuerpo de Timmy se estrella contra las filas de la legión, el polvo y los escombros vuelan en un amplio círculo, ocultando la escena a mis ojos. Puedo escuchar una tonelada de gritos y el omnipresente sonido de acero. Pero todos esos sonidos son ahuyentados por el grito desgarrador que detona dentro del túnel. Es minúsculo. El simio tonto ha desatado su grito primitivo en un esfuerzo por aturdir a los legionarios. Incluso más poderosas que antes, las ondas de sonido son suficientes para hacer volar mis antenas hacia mi caparazón. Juro que puedo sentir mis ojos siendo presionados contra mi cabeza. No tengo ni idea de lo que se siente estar junto a él, pero seguro que no puede ser agradable. Bueno, eso es para que la legión se preocupe, no yo. Esperando desesperadamente que el grito fuera suficiente para mantener viva a mi primera mascota el tiempo suficiente, conduzco mis piernas aún más fuerte para llegar esa fracción de segundo más rápido, mi mente tejiendo maná a un ritmo vertiginoso. Pou. 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 Una corriente interminable de explosiones de ácido vuela desde la zona trasera, el ácido hambriento cae como una lluvia sobre los soldados de la legión en masa mientras cargo. Cada pequeña cosa que pueda ayudar será necesaria ahora. Justo cuando me acerco a la línea del frente, el polvo comienza a despejarse y veo el muro de escudos apuntalado justo en mi cara. ¡Au infierno! ¡Bam! Choco de frente contra las líneas de la legión y la resistencia es feroz, pero mi impulso es demasiado para detenerlo. Choco a través de los escudos frente a mí, enviando a los soldados volando mientras mis piernas se retuercen y pierdo el equilibrio, colapsando en las apretadas filas del enemigo. No es bueno. Dominio de la gravedad. Mis subcerebros expulsan la esfera de maná de color púrpura oscuro, lo que hace que todo a mi alrededor sea más pesado. Probablemente no sirva de mucho contra los poderosos soldados que me rodean, pero tomaré todo lo que pueda. Una vez hecho ese trabajo, continúo lanzando magia de hielo mientras me pongo de pie y empiezo a masticar como un loco. Rodeado de estúpidos soldados armados, ¿cómo diablos se supone que voy a extrañar? Chomp.
A pesar de que apenas me puse de pie, ya puedo sentir los golpes que comienzan a llover sobre mi caparazón de diamantes. Si les dan unos segundos más, los legionarios comenzarán a coordinar sus ataques y destrozarán mi preciado exoesqueleto. Afortunadamente, no tienen tanto tiempo. Por la colonia. La horda de hormigas choca contra la desordenada fuerza de la legión y los barre como una ola. La primera fila de hormigas golpea los escudos de sus enemigos y las hormigas detrás simplemente trepan por encima de ellas y se lanzan a la refriega, seguidas por las hormigas detrás de ellas, luego las hormigas detrás de ellas, hasta que todo el cuerpo a cuerpo es una alfombra de soldados mordiendo y royendo cada trozo de metal que les llega a las mandíbulas. Diminuto. ¿Dónde diablos estás? Llamo mentalmente a mi mascota. Lucha. Viene el rugido hacia mí. Obviamente idiota. ¿Pero dónde? Olvida preguntarle, solo tendré que encontrarlo. El campo de batalla ahora es una maraña de hormigas, legionarios y mascotas bestias de las sombras envueltas en un gran combate cuerpo a cuerpo. No puedo ver nada en ninguna dirección. A mi alrededor, la aglomeración de cuerpos se aprieta contra mí, golpeándome de un lado a otro y es difícil avanzar. Crinis, ¿alguna idea de qué camino debo tomar para encontrar mi camino hacia Timmy? Sí, señor. Dirígete hacia tu izquierda. Estupendo. ¿Qué camino queda? Espera, creo que lo tengo. Me siento mal por distraer a Crinis cuando está a punto de hacer su entrada, pero realmente no puedo decir dónde diablos estoy. Una vez que creo que lo resuelvo, me oriento y empiezo a empujar, a masticar cada vez que veo un destello de metal. Después de unos momentos, veo que la oscuridad a mi alrededor comienza a profundizarse a medida que la luz se disipa. Procedentes de las zonas más profundas de serpientes negras, extremidades largas y con púas que se enroscan alrededor de cualquier soldado de la legión que tenga la mala suerte de darse cuenta. Una vez que se agarran, los tentáculos comienzan a contorsionarse y retorcerse y el sonido del metal chirriante llena el aire cuando Crinis comienza a intentar abrirse camino a través de la armadura legionaria. Me las arreglo para atravesar lo suficiente del tumulto que me encuentro con Timmy una vez más y la vista es algo digno de contemplar. El gran simio está ensangrentado, tiene cortes por todo el cuerpo que manchan su pelaje y lo hacen parecer una especie de criatura de pesadilla. A pesar de sus numerosas heridas, una sonrisa feroz se plasma en su cara de murciélago mientras balancea sus enormes puños en una demostración vertiginosa de velocidad y poder. Los relámpagos recorren su cuerpo y bajan como flechas por sus manos cada vez que golpea, haciendo estallar a aquellos lo suficientemente tontos como para interponerse en su camino con descargas eléctricas que humean directamente a través de su armadura. Aún así, la cantidad de golpes dirigidos a Tindy es ridículo e incluso Invidia no puede bloquearlos a todos. Vamos. Apretando mis mandíbulas, lanzo mi cuerpo hacia adelante y uso mi propio cuerpo para proteger a mi amigo del aluvión dirigido hacia él. Al mismo tiempo, activo mi glándula de regeneración y permito que el líquido fluya a través de mi sistema, ayudando a restaurar mi HP incluso cuando lo pierdo. Vamos, Timmy. Es hora de luchar para salir. Capítulo 644 El premio. Los puños de Timmy son un espectáculo para la vista. Incansable e intrépido, sus manos se mueven más rápido de lo que el ojo de la hormiga puede ver, cada golpe va acompañado de un destello de luz cuando los puños de energía pura se materializan y chocan contra sus objetivos como camiones. Mientras observo, él termina y lanza un gancho devastador que comienza en sus pies y termina por encima de su cabeza. Un arco de luz se materializa desde el puño y se eleva por debajo de un soldado legionario y lo levanta con una fuerza tremenda para estrellarse contra el techo. ¡Santo diablo! Eso tenía que doler. A pesar del éxito espectacular de ese swing, Timmy recibió numerosos cortes y golpes durante la cuerda y la recuperación. No puede permitirse el lujo de recibir mucho más daño. Recuperaos, latas. Volver. Maldición de la fatalidad. Las intimidantes fauces de la energía oscura rechinan y muerden el tumulto que se arremolina a nuestro alrededor. Es difícil penetrar la poderosa armadura de la Legión, pero sé que logro dar algunos buenos mordiscos aquí y allá mientras uso mi cuerpo como un escudo viviente para Timmy. Invidia está haciendo todo lo que puede para distraer al enemigo y mantener en pie a su carga de simios, curando y protegiendo a Timmy en una demostración vertiginosa de destreza mágica. Hasta ahora, es suficiente para mantener al tipo grande balanceándose, junto con mi propio caparazón de diamante impresionante que absorbe una buena cantidad de golpes.
De hecho, ¿sería justo decir que me están apuntando más a mí que a Timmy en este momento? Un aluvión de golpes de armas salió de la oscuridad hacia mí, tallando agujeros en mi caparazón y golpeando mi peso. Mis nervios me permiten hacer esquivas de precisión, de último segundo que mantienen mis piernas pegadas a mi cuerpo y protegen mis ojos de pinchazos. El campo de batalla realmente se ha convertido en un completo desastre, con hormigas fanáticas literalmente lanzando sus cuerpos al enemigo, trepando por el techo y cayendo sobre la legión desde arriba. Más y más hormigas se unen a la refriega hasta que todo el túnel es solo una masa hirviente de hormigas. Una vez que los números aumentan lo suficiente, Timmy y yo finalmente podemos relajarnos, ya que no hay suficientes soldados con un tiro claro para causar problemas significativos. Una vez que se dan cuenta de que no pueden reclamar el premio mayor, el enemigo comienza una retirada de combate. Cuando logran agruparse, los soldados de la legión son expertos en superponer sus escudos y combinar sus ataques para barrer varias hormigas a la vez, dándose un respiro para tratar de liberar a más de sus aliados. Empujo hacia adelante con fuerza en un intento de permanecer en la línea del frente para proteger a mis hermanos, pero hay tantos de ellos que tendría que aplastarlos para poder pasar. Después de 10 minutos de empujar y morder cada vez que puedo, de repente me encuentro solo en el campo. Ganamos, ganamos. Por la colonia. Cargo. Cógelos. La colonia claramente no ha tenido suficiente de masticar a la legión. Las hormigas avanzan, hambrientas por obtener toda su venganza ahora que finalmente tienen la mandíbula superior. Crinis. Bloquearlos. No dejes que la colonia los persiga. La legión ha sido diligente en apoderarse de nuestras fortalezas y hacer avanzar su línea al unísono. No tengo ninguna duda de que si los perseguimos por el túnel nos encontraremos con trampas y refuerzos. Si no tenemos cuidado, convertirán esta victoria en una derrota antes de que podamos parpadear. La horda de hormigas se precipita hacia adelante, pero las sombras se vuelven más oscuras frente a ellas y un bosque de tentáculos se eleva desde el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, un bosque de miembros oscuros y retorcidos se levantó frente a ellos, bloqueando el camino de la carga. Volver. Llamo, vuelvan a nuestras paredes. Con llamadas persistentes y el extraño tuac. Logro dar la vuelta a la colonia. Entiendo que estén emocionados, pero seguro que no quiero perder a ninguno más. De hecho, el campo de batalla está plagado de hormigas heridas y caídas. Es posible que se las hayan arreglado para amontonarse y ponerse a tiro de la legión para variar, pero eso no cambia el hecho de que esos soldados blindados tienen un golpe ridículo en un paquete pequeño. Los curanderos ya han salido con toda su fuerza, recogiendo a los heridos y proporcionando tratamiento de emergencia. Nutritious Biomas se entrega a quienes más lo necesitan para ayudar a iniciar el proceso de curación natural y ayudarlos a recuperarse más rápido. Le pido a Nvidia que me ayude en lo que pueda mientras observo con cansancio el campo de batalla. Fue un conflicto corto y agudo, pero estoy completamente exhausto. De hecho, podría necesitar algo de letargo después de eso. Deambulo y encuentro a Timmy desplomado contra la pared con una sonrisa de satisfacción en su rostro y su cuerpo cubierto de heridas. Casi llamo a Nvidia para que se ocupe del simio, pero me detengo cuando me doy cuenta de que la mayoría de las heridas ya están cerradas. Aún así, debe haber estado cerca de perder todo su HP varias veces en esa pelea. Juro que en un momento lo vi con un brazo apenas colgando. Incluso con Nvidia en su bolsillo trasero, todavía no está lo suficientemente protegido para salir de compromisos como este de una pieza. Tú, gorila tonto, le suspiro, luchar es bueno y todo eso, pero tienes que salir con vida o no cuenta. Se burla y luego hace una mueca cuando sus heridas estallan. Te lo mereces. Descansa, gran idiota, trataré de conseguir algo de comida para ti. Como era de esperar, sus ojos se iluminan ante la mención de la comida y me asiente con energía. Previsible. Una pelea bastante inesperada, mayor. Ga. Ni siquiera me di cuenta de que Will se acercó sigilosamente a mí, estaba tan preocupada. No me culpes, le digo, no tuve nada que ver con eso. Timmy decidió que quería pelear hoy. Resulta que fue algo bueno lo que hizo, dice, sin embargo, la verdadera pregunta que tengo es ¿qué vamos a hacer con todo eso? Con un movimiento de sus antenas, la exploradora indica las aproximadamente 2 docenas de armaduras que están siendo arrastradas hacia nuestros propios muros. ¿Se me ocurre una hormiga que podría querer echar un vistazo a esos? Capítulo 645 RND.
El martilleo de los yunques y el calor abrasador del metal rodearon a Smitant por todos lados y no podía estar más feliz. ¿Cómo manejo esta parte? Otro tallador se escabulló hacia ella y le preguntó. Ah, el plegado. Es así, explicó el proceso con cuidado y demostró algunas de las técnicas en su propia mesa de trabajo mientras la otra hormiga observaba con un enfoque similar al de un láser. Entiendo, asintió el tallador, haré un intento y volveré a ver qué piensas. Diciendo esto, la hormiga se fue corriendo a su propio espacio de trabajo y pronto otro yunque estaba sonando a coro junto con los demás. Se sentía también tener ayudantes. Fue hace solo unas semanas cuando estaba trabajando sola en estos proyectos. ¿Solo semanas? Parecía que había pasado toda una vida. Después de abrirse paso con sus habilidades y forjar la primera armadura de hormiga encantada para leer hoy, logró recibir la bendición de la mayor y, basta con decir, la palabra de la hormiga más importante de la colonia fue de gran ayuda. Obtener aprobación. Con más recursos a su disposición y la ayuda para hacer uso de ellos, el taller de armaduras de la colonia era ahora una pequeña comunidad próspera de armeros, dedicados a su profesión con el tipo de fanatismo inquebrantable que era tan natural para las hormigas. Llena de sentimientos agradables y ansiosa por volver a su propio trabajo, Smitant estaba más que un poco irritada al escuchar un clamor y una horda de hormigas descendiendo al taller, ocupando espacio y arrastrando lo que parecían ser pesados sacos llenos de la tintineo inconfundible de metal sobre metal. Al menos la estaban interrumpiendo por algo que valía la pena, se quejó. Siempre que hubiera metal de por medio, ella estaba interesada. ¿Qué es lo que los tiene tan irritados? Preguntó mientras la cabalgata de hormigas inundaba su espacio de trabajo, cubriendo cada centímetro de las paredes y el techo, tomando posiciones defensivas. Perdón por el problema, dijo un olor reconocido, los generales están un poco nerviosos por estas cosas y querían un equipo de seguridad completo. Olvida que los soldados más grandes ni siquiera caben en el área del taller. Tungstán. El miembro del consejo tallador entró en la habitación, empujando las bolsas en el suelo con sus patas delanteras. Era bastante raro que los miembros del consejo aparecieran aquí, especialmente en este momento. Pensé que estabas trabajando en las defensas de los tres nidos, ¿qué estás haciendo aquí? La miembro del consejo agitó sus antenas y siguió empujando las bolsas. Por estas cosas, obviamente. Me han dicho lo que tenemos aquí, pero en realidad no lo he visto. Ven aquí y echemos un vistazo, tengo tanta curiosidad por echar un vistazo. ¿Qué podrían traer que necesitaría este tipo de atención? A pesar de su curiosidad, a Smitant le molestaba tener a tantos de sus hermanos amontonados en su área de trabajo privada. Nadie se había molestado en venir aquí antes, ¿por qué estaban tan desesperados por entrar ahora? Aún así, el atractivo de las bolsas la atrajo. ¿Qué podría ser? ¿Un nuevo mineral o tipo de metal? Era posible que exploradores y mineros hubieran descubierto algo nuevo e inesperado en sus exploraciones. Después de todo, la colonia se negó a abandonar los esfuerzos de expansión y búsqueda durante el conflicto. El interés se agitó dentro del caparazón del artesano y se encontró atraída por los bultos en ángulo agudo escondidos con las bolsas. ¿De dónde diablos sacó la colonia las bolsas de todos modos? Tungstang notó su pregunta no formulada. Empezamos a hacerlos para ayudar a transportar cosas. Una hormiga, incluso una talladora, puede transportar un montón de cosas en dos bolsas colgadas sobre el caparazón. Ahora ayúdame a abrir estas cosas. Les tomó unos momentos a los dos reconocer el fondo del contenedor desconocido y volcarlo para enviar el preciado contenido al suelo. En el momento en que las placas relucientes de la armadura con incrustaciones de encantamiento tocaron el suelo, sucedió algo mágico, algo notable, inexplicable e insondable. Fue un rayo, un terremoto, una erupción y una implosión, todo a la vez, y tuvo lugar directamente en el centro del corazón de Smitant. En ese instante, ella se enamoró. ¿Qué has? Sus feromonas se desvanecían a medida que se acercaba cada vez más a las brillantes placas de la armadura. Sus antenas movieron hacia adelante para acariciar el metal curvo con una suavidad casi tierna mientras sus mandíbulas chocaban rítmicamente. Si ella notó este extraño comportamiento, Tungstang no pareció prestarle atención. De hecho, había estado cerca de los talladores el tiempo suficiente para saber qué les podía pasar alrededor de los objetos de su obsesión. Este nivel de extrañeza ni siquiera se acercaba al tipo de cosas que la estúpida escultura inspirada en la hormiga había hecho desde que comenzó a trabajar.
Estos son conjuntos completos de armaduras de la Legión que confiscamos en el campo de batalla, un conjunto en cada una de estas bolsas. Los magos los han barrido y analizado lo mejor que han podido para comprobar si contienen encantamientos peligrosos, pero si lo hay, está mucho más allá de nuestra capacidad para detectarlo. Veo. Tungstang no estaba segura de haber sido escuchada, pero continuó de todos modos. De hecho, por lo que me han dicho los que han echado un vistazo a esto, la tecnología que se muestra va mucho más allá de lo que tenemos a nuestra disposición. Los magos ni siquiera pudieron identificar los materiales utilizados para hacer estos trajes. Ni siquiera podemos especular al respecto, para ser honesto. Naturalmente, como los principales expertos en el tema, decidimos traerte esto. Aprende todo lo que puedas de ellos, pero ten cuidado, no sabemos lo que esta armadura puede hacer si comienzas a derretirla. Derretirlo. Smithan gritó, volviendo a sus sentidos, sacrilegio. ¿Quién podría destruir tal perfección? Agarró una de las sombreras de sus mandíbulas cuando una antena se inclinó para acariciar el metal curvo. Nadie te hará daño, querida. Mi joya, mi preciosidad. Genial. Entonces te dejo, dijo Tungstant y se dio la vuelta para regresar rápidamente a su propio trabajo. Los muchos guardias y centinelas permanecieron en su lugar, pero Smithan no los vio, no podía imaginar que existieran. Todas las cosas materiales en la creación eran solo ella y la armadura. Todo lo demás era polvo. Capítulo 646. Corazón de cristal. Sabía que tendría que romperlo. Era obvio. ¿Cómo se suponía que Pangera aprendería los secretos de esta increíble armadura sin golpearla, abrirla, derretirla? Ella no pudo. Sabía que no podía. Y, sin embargo, luchó por obligarse a hacerlo. Había examinado la armadura con intrincado detalle. Todos los sentidos que podía utilizar se habían utilizado con un enfoque similar al de un láser en cada curva y pliegue de los trajes a los que podía acceder. Sus antenas estaban íntimamente familiarizadas con cada centímetro cuadrado. Sus ojos habían examinado cada marca y runa, cuya red completa, que era visible, había copiado en láminas de metal que adornaban las paredes de su fija. A varios de los exploradores vigilantes les habían gritado por permitir que sus piernas contaminaran esas superficies mientras se movían por la habitación, perturbando sus pensamientos aparentemente sin una buena razón. ¿De qué se suponía que la protegerían? Los exploradores la engañaron con afirmaciones genéricas sobre tecnología enemiga peligrosa, como se les había ordenado. El hecho de que Tungstant los hubiera colocado allí para proteger a Smithan en caso de que algo saliera muy mal, no lo querían. La colonia no estaba dispuesta a perder a su principal experta en armaduras tan pronto después de haber demostrado su valía. Ni siquiera por la armadura de la Legión valdría la pena. Así que observaron atentamente cómo el tallador interactuaba con la armadura, sus núcleos en sus mandíbulas cada vez que dejaba caer algo o comenzaba a morder la armadura con sus mandíbulas, preocupados de que algo explotara antes de que tuvieran la oportunidad de tirarse encima. Eventualmente, se vio obligada a sopesar su afecto por la increíble artesanía de las piezas de la Legión que habían caído en sus garras contra sus propias habilidades y conocimientos, y por extensión, los de la colonia. Por supuesto, sus propias habilidades ganaron. ¿Cuánto más preciosas serían obras igualmente deslumbrantes si hubieran venido de su propia forja? El solo pensamiento la envió a un estado catatónico de alegría durante varios largos minutos. Tomada la decisión, no perdió tiempo en ponerse a trabajar. Las hormigas habían desarrollado muchas herramientas específicas para hormigas para manipular armaduras a fin de que pudieran manejar el proceso de detallar y encantar. Con las correas desatadas y las uniones cortadas, Smithan usó sus dos garras delanteras para levantar y montar la armadura en los marcos que había construido y comenzó el doloroso proceso de desarmar los trajes. Tomó largas horas de arduo y lloroso trabajo. La armadura era dura. Muy duro. Los materiales eran totalmente ajenos a su experiencia y mucho más duraderos que cualquier cosa con la que había trabajado hasta la fecha. El material no solo era más difícil de romper, quebrar, perforar o destrozar, sino que también era más liviano, respondía mejor al maná y mantenía los encantamientos más del triple de eficientemente. La extraña piedra era una maravilla en sí misma. Podía detectar fuentes de maná a su alrededor e intentaba activamente consumir ese maná. Estuvo a punto de drenar algunos núcleos cuando se colocaron demasiado cerca del material.
Cuando lo probó en sí misma, los exploradores que estaban observando estuvieron tan cerca de saltar del techo en una enorme acumulación, descubrió que incluso a través de su caparazón y su carne, la piedra podía extraer una parte del maná de su núcleo. La única conclusión lógica era que el mineral estaba, en cierto sentido, vivo. La cantidad de experimentos que necesitaría realizar con el material para probarlo era inconmensurable y probablemente llevaría años. Aunque estaba reacia a desprenderse de él, no tuvo más remedio que pasar la responsabilidad de esa investigación a los magos. Tenía armaduras que fabricar y muy poco tiempo para asumir una tarea que, en cambio, podría ser realizada por una docena de equipos de magos hormigas. El metal era un material más familiar. No estaba segura de lo que esperaba encontrar después del encuentro con la extraña piedra, pero el acero era, por lo que podía ver, inerte. Un alivio. Si la Legión hubiera logrado encontrar algún tipo de metal vivo y aprendido a darle forma, podría haber perdido la esperanza de que la colonia alguna vez alcanzara su destreza. El material era desconocido para ella, eso tenía mucho sentido. Podía trabajar en la identificación y categorización de las cualidades del metal, pero era poco probable que pudiera hacer más hasta que encontraran una muestra sin procesar del material por sí misma. Su verdadero interés y su posición para sacar el máximo provecho de esta investigación fueron las técnicas utilizadas más que los materiales. Y esas técnicas eran, literalmente, del siguiente nivel. Pudo ver lo que se había logrado, pero no podía imaginar cómo por su vida. En realidad, este metal no era mucho mejor que el que la colonia también tenía acceso, al menos la materia prima. Smitham teorizó que el procesamiento y el tratamiento aplicado al mineral fue lo que resultó en un mayor nivel de resistencia a la tracción y un peso más ligero. Lo que tomó lo que era una ventaja relativamente pequeña en componentes en bruto y la amplió significativamente. Esto llevó al tallador a creer aún más que había armaduras mucho mejores por ahí. Se negaba a creer que una fuerza tan antigua y establecida como esta legión no tuviera acceso a un mineral que superaba con creces este. La otra ventaja clave estaba en la forma en que sus herreros habían trabajado el metal final. Aunque no pudo realizar ingeniería inversa completa de las técnicas que se habían utilizado en la forja, pudo analizar el resultado final. Luego podría intentar hacer conjeturas informadas sobre el proceso que se había utilizado. Si tuvo éxito en su trabajo, podría ser recompensada con una cantidad significativa de experiencia para su habilidad de herrería. Como mínimo, iba a ser de gran beneficio para la colonia obtener una idea de cómo algunos de los mejores fabricaban sus armaduras. En términos de desbloquear los beneficios de sus métodos encantadores, estaba aún más atrasada en ese departamento. Aunque trabajaba duro en sus habilidades encantadoras, era su profesión secundaria, no era ni mucho menos el nivel más alto en la colonia. Tendría que traer algunos expertos para ayudar a romper esa red enredada. Pero todo eso no requeriría el uso de tantos trajes. La colonia se había apoderado de más de 10 juegos completos de este magnífico material, sería un desperdicio que acumulara polvo en su colección, aunque lo añoraba, no podía tolerar la ineficiencia. No podía replicar estos materiales, o sus técnicas, pero lo que sí podía hacer era cortar estos trajes y luego volver a armarlos lo mejor que pudiera. Sería una pieza de mosaico bastante desagradable, y unir los encantamientos sería una absoluta pesadilla, pero estaba bastante segura de que podría hacerlo funcionar. La única pregunta era, ¿quién necesitaba la peor armadura que la colonia tenía para ofrecer? Capítulo 647 Vestirse. El gorila gigante se movió incómodo cuando Smitham se arrastró sobre él, tomando medidas con sus antenas y tratando de encontrar la mejor manera de poner la armadura que tenía en su cuerpo masivo. Timmy, por su parte, lo sufrió lo mejor que pudo. Naturalmente, su preferencia sería aplastar las caras de las estúpidas personas con espadas, pero su maestro le había ordenado que subiera hasta el nido, por lo que no tuvo más remedio que hacerlo. En su propia opinión, la pelea anterior había sido un éxito magnífico. Gran parte de la cara fue aplastada, muchos golpes aterrizaron sobre el enemigo. Timmy había golpeado hasta que sus puños sangraron y sus muñecas se rompieron, la rabia dentro de él casi se agotó. Sin embargo, el amo estaba más preocupado por las heridas casi fatales y la pérdida catastrófica de sangre, cosas que Timmy no consideraba tan importantes. Aún así, el maestro había oído que podría haber una poderosa armadura en oferta y ahora aquí estaba. Las antenas golpean su brazo y él lo levanta obedientemente para permitir que la hormiga mida sus brazos y hombros.
Es bueno que la colonia haya logrado recuperar tantos trajes del campo de batalla, reflexionó Smitant, ya que había pocas piezas que podrían usarse en esta reconstrucción y tenía una gran cantidad de superficie que cubrir. El resto de las hormigas que asistieron observaron desde un costado, ligeramente ansiosas por el resultado. Las mascotas criadas por el mayor habían alcanzado un extraño tipo de estatus entre la colonia. No eran hormigas, obviamente, pero aún así fueron aceptadas como parte de la familia. En cierto sentido, eran una extensión del mayor y, por lo tanto, merecían cierta medida del respeto reservado para ese augusto individuo. Así que la colonia rodeó con cuidado y deferencia a Tindy mientras se sentaba y se enfurruñaba durante la prolongada sesión de medición. En verdad, tomó horas completarlo ya que Smitant se movía constantemente de un lado a otro, sacando secciones de armadura de su taller y usando sus mandíbulas para sostenerlas contra Tindy para verificar que encajaran. Gradualmente, la forma de lo que necesitaría hacer comenzó a tomar forma en la mente del tallador. No iba a ser bonito, y ciertamente no iba a ser algo así como una armadura completa, pero iba a proporcionar mucha más protección que el pelaje y la piel. Con el bosquejo completo, se puso a trabajar. De vuelta en su taller, vigilada por los ojos siempre paranoicos de los exploradores aferrados al techo, comenzó la ardua tarea de hacer los cortes necesarios para separar la armadura en las piezas que necesitaría. Siguieron horas de trabajo doloroso, lento y cuidadoso. Tenía que cortar la armadura sin debilitarla tanto como fuera posible, más fácil decirlo que hacerlo. También tenía que tener en cuenta los fragmentos de runas encantadas inscritas en la armadura y lo que tendría que cambiar y modificar para crear su propia red de trabajo. Varios de sus ayudantes vinieron a sujetar piezas y maniobrar las secciones por ella, lo que ayudó a acelerar las cosas notablemente. A medida que pasaban las horas, más y más miembros de su equipo se amontonaban en su espacio de trabajo para ayudar en el proyecto. Eventualmente, se vieron obligados a derribar un muro para acomodarlos a todos mientras trabajaban frenéticamente. Se cortaron secciones, se compararon, se volvieron a cortar, se añadieron correas, se ataron ribetes y las piezas se superpusieron unas sobre otras en 1000 combinaciones diferentes. Después de unas horas, un trío de encantadores de alto nivel llegó para estudiar la armadura y en un minuto se habían incorporado al proyecto. Junto con Smitant, estudiaron la intrincada escritura rúnica grabada en la armadura, grandes secciones de las cuales no pudieron interpretar. El proceso de cortar, reescribir y editar las runas fue gigantesco y las hormigas se pusieron a ello con entusiasmo, formando un equipo separado que trabajaba junto con el primero. Fue un trabajo agitado, pero las hormigas sintieron que sus niveles de habilidad aumentaban rápidamente a medida que continuaban, sin detenerse hasta que el producto final comenzó a tomar vida. Como artesanos y artesanos puros de las hormigas, hería su sensibilidad enviar algo tan tosco como lo que finalmente hicieron. Era tosco, una mezcolanza de fragmentos tomados de un trabajo mucho mejor, pero funcionó. La matriz de encantamiento podría provocar un poco, metafóricamente, pero hizo el trabajo. A pesar de lo áspera que era, debido a la excelencia de los materiales de origen, no había duda de que era la mejor armadura que la colonia había producido hasta la fecha. Cuando Timmy se lo puso, Smitant no pudo evitar pensar que se veía mucho más ansioso. La armadura tenía manchas en algunos lugares, pero hizo un buen trabajo cubriendo su pecho, hombros y vientre. Era un desajuste de placas de piedra y metal atadas juntas y fuertemente acolchadas debajo con tela y cuero. En su mayor parte, no habían podido cubrir sus brazos y piernas, aparte de algunas placas que cubrían la parte delantera de sus piernas. El trabajo más duro con diferencia había sido el casco. Para hacerlo, se habían visto obligados a romper casi 15 de los protectores de la cabeza humana y empalmarlos para encajar sobre el cráneo mucho más grueso de Timmy. El resultado final fue enormemente pesado y lejos del mejor ajuste, pero agregó una protección muy necesaria a la zona de la cara. Cuando la armadura finalmente estuvo ensamblada y atada, Timmy giró los hombros y balanceó los brazos varias veces antes de gruñir de satisfacción. Era incómodo y lo agobiaba, pero había un peso satisfactorio en las losas de metal y piedra que encontró bastante satisfactorio. Más que eso, con su tarea de completar la armadura, era libre de reunirse con su maestro una vez más. Su mayor esperanza era que su nuevo equipo evitaría que lo enviaran lejos de la lucha nuevamente. Había perdido tanto tiempo aplastando. Capítulo 648 El sonido de las bestias. Mirin continuó presionando con fuerza junto a sus hermanos y hermanas de acero.
Los sombríos hombres y mujeres de la Legión lucharon duramente con poco descanso contra interminables oleadas de insectos. Se quitó el casco por un momento y se sentó, apoyando la espalda contra la áspera pared del túnel. Sin la ayuda de su casco, la opresiva oscuridad del segundo estrato se apoderó de ella una vez más. Llevaba puesto el casco durante tanto tiempo que casi había olvidado lo oscuro que estaba, apenas podía ver su propia mano frente a su cara. Mirrin, ¿tienes espacio en esa pared para un mago cansado? Llegó la voz cansada de Donelan. El joven legionario resopló con burla. ¿Un mago cansado? ¿Cómo sería posible ver tal cosa? Estar de pie en la parte de atrás y agitar las manos no puede ser tan agotador, ¿verdad? Déjalo, fue la respuesta refunfuñada cuando Donelan se recostó contra la pared y se deslizó hasta sentarse. ¿Tienes idea de lo difícil que es desafiar las mentes de estas estúpidas hormigas? No tienen fin. Sintió que le picaba la curiosidad. Realmente no puedo. ¿Cómo es? Su amiga se estremeció. Me imagino que es similar a lo que se siente en el frente. Empujas hacia adelante e inmediatamente eres saltado por una docena de oponentes que se abalanzan sobre ti en segundos. Después de eso, es solo una lucha desesperada hasta que se dan por vencidos o alguien más llega y salva. Ustedes. Ella asintió. Suena bien, dijo en voz baja. Se quedó en silencio por un momento antes de soltar una carcajada sin humor. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Donelan. Ella sonrió en la oscuridad. ¿Recuerdas durante la ola, bajo Liria, cuando luchamos durante días contra los monstruos? Juramos que nunca volveríamos a ver algo tan malo. No pudo evitar reírse de lo ingenuos que habían sido. Supongo que esto es algo similar. Oleadas interminables de monstruos para luchar. Días sin dormir. El comandante nos empuja hacia adelante como un esclavista. No es lo mismo, refutó Mirrin, no es lo mismo en absoluto. ¿Cómo te imaginas? Durante la oleada luchamos contra tantos monstruos, pero no tenían sentido, estaban frenéticos. En el momento en que nos vieron, cargaron hacia adelante y no se detuvieron hasta que los cortaron en pedazos. ¿Estas hormigas? Ella se alejó y Donelan suspiró. Son demasiado astutos, terminó el pensamiento para ella y ella asintió. Las trampas, los túneles secretos, los intentos de emboscada, el sondeo constante en los flancos, los ataques furtivos para cortarles el suministro, los intentos de derrumbe de túneles, los ataques mentales, las andanadas de hechizos, los muros de piedra reforzados erizados de púas. Fue brutal, agotador y constante. En cualquier momento podría haber 4 o 5 intentos de excavación de túneles en diferentes lugares a lo largo del área de Dungeon que habían capturado. Ni uno solo lo había logrado, pero las hormigas no dejaban de intentarlo. Al principio, Mirrin había pensado que solo estaban siendo estúpidos, pero había visto lo agotador que había sido para los magos y auxiliares transportar su equipo de detección, instalándolo todo de nuevo cada vez que se movía el frente. Incluso tuvieron que dotar de personal a la cosa en turnos rotativos, ni por un solo momento permitiendo que la matriz estuviera desatendida. Si su vigilancia alguna vez fallaba, incluso por un período de minutos, las hormigas estarían detrás de ellos, llenando los túneles en un instante y arrastrándose por todas las paredes y techos mientras intentaban infligir cualquier daño que pudieran. Tienes razón, dijo Donelan, esto es mucho peor. Prefiero lanzar bolas de fuego hasta que me desmaye que participar en estas batallas mentales. Se sienten tan extraños. Deberías verlos de frente, dijo Mirrin en voz baja, están tan desesperados por mordernos que se arrastran uno encima del otro para alcanzarnos. Juro que puedo sentir su rabia, a pesar de que sus ojos son tan fríos. El mago se encogió de hombros. Vinimos aquí para matarlos a todos, bostezó, no me sorprende que estén un poco aburridos. ¿Cuánto falta para el próximo empujón? Solo unos minutos, suspiró y se puso el casco. Voy a tener un descanso después de este. ¿Tú? No, dijo, a diferencia de algunas personas, tengo un deber solemne que cumplir y no me atraparán eludiendo. Excepto que lo harías si pudieras, sonrió. Diablos, sí. Los dos amigos se sumieron en un cómodo silencio mientras bebían de esta rara oportunidad de descanso. No duró mucho. Con el casco puesto de nuevo, Mirrin pudo ver a sus compañeros legionarios apresurándose mientras se preparaban para el siguiente empujón.
Los centuriones se agruparon no muy lejos, revisando los informes de los exploradores y discutiendo la estrategia general. Las cosas habían cambiado desde el incidente de hace unos días cuando a uno de los grupos de ataque se le rompió la línea de escudo. La línea defensiva se había reforzado aún más con cada empujón. Solo importaba cuando esa enorme hormiga y sus repugnantes mascotas aparecían en el campo de batalla, pero no se podía predecir dónde aparecerían. Mirrin misma lo había visto en el campo hace unos días. La magia que había lanzado era horrible. Por un momento, casi parecía que el escudo en capas frente a ella se rompería y ese vacío la consumiría. Había aguantado, por supuesto, y el resto de la pelea había ido de acuerdo con las expectativas, pero cuando vio a esa criatura al otro lado del campo, no pudo evitar preocuparse. La mascota del simio gigante que, según los informes, había sido un factor clave en la retirada no se había visto desde esa batalla. Solo podía esperar que lo hubieran matado. Lo último que quería era enfrentarse a algo así. Desplomarse. Llegó la llamada y Donnellan suspiró. «Vuelve a eso», dijo mientras se ponía de pie. «Escuché que esperamos llegar a su nido en poco tiempo, así que esperamos haber llegado al final de esta campaña». Mirrin soltó una carcajada sin humor. ¿De verdad crees que pelear en el nido va a ser la parte fácil de esto? Tomará más tiempo abrirse paso allí que llegar a este punto, recuerda mis palabras. Tenemos auxiliares y más legionarios en camino, señaló el mago, eso va a ayudar a aliviar la presión. Eso espero. Los dos se separaron mientras regresaban a sus respectivos escuadrones. Las acciones requeridas antes de cada ataque se habían vuelto tan rutinarias que la exploradora podía completarlas sin pensar, pero le habían advertido contra la tentación de realizar su mantenimiento sin pensar. Se aseguró de concentrarse en cada detalle minucioso mientras completaba la verificación de su equipo junto a sus camaradas mientras su centurión observaba como un halcón. Revisó cada correa y hebilla, probó cada encantamiento y examinó todas sus armas antes de girarse y hacer lo mismo con el legionario a su izquierda mientras realizaban la misma inspección con ella. Cuando se confirmó que todo estaba listo, informaron a su centurión, un canoso veterano de las guerras en el tercer estrato, quien asintió y los condujo en una rápida marcha a través de las líneas. Los centinelas les saludaron con la cabeza y les dieron breves palabras de aliento mientras escaneaban la oscuridad en busca de hormigas y en poco tiempo habían llegado al escenario. Fila tras fila de legionarios disciplinados se formaron y Mirrin estaba orgullosa de ocupar su lugar entre ellos. No estaban en el frente para este asalto, algo por lo que estaba secretamente agradecida, sino en el medio. Miró hacia adelante, pero era difícil distinguir lo que estaba delante de ella a través de la oscuridad. Después de unos minutos de espera nerviosa, llegó la orden de avanzar. Con los ojos en alto, avanzó al compás de sus camaradas, con la mano agarrada alrededor de su arco. La forma de la defensa de las hormigas tomó forma gradualmente en la penumbra, las paredes ya estaban erizadas de innumerables insectos que chasqueaban y chasqueaban suavemente en la oscuridad. Justo cuando había comenzado a relajarse, lo vio. En el centro de la pared, rodeada por la mayor cantidad de insectos, se alzaba esa enorme figura descomunal. Incluso en la penumbra, su caparazón brillaba y centelleaba, al menos alrededor de los ojos. Mirrin reprimió un escalofrío. Juró que podía sentir la malicia y la rabia que emanaban del otro lado del túnel. Justo encima de él revoloteaba la pequeña forma de la mascota demoníaca que apareció junto a él, la luz verde de su ojo era un pequeño punto de luz en la oscuridad. Parece que iba a experimentar otra batalla en presencia de esa criatura, la hormiga más poderosa de la colonia. Ella respiró hondo. Al menos no tenía eso. Roar. Un grito sin sentido de rabia y sed de sangre retumbó desde detrás de la pared de hormigas, tan poderoso que sacudió el aire y sacudió la piedra. Gotas de tierra que se desprendieron del techo cayeron sobre las cabezas de la legión a medida que avanzaban. ¿Qué demonios fue eso? Detrás de la pared apareció una mano gigante en el borde, seguida de otra. Durante los siguientes segundos, un enorme y corpulento bruto se elevó por encima del borde, con los ojos rojos de furia. A medida que se acercaba, Mirrin sintió una oleada de ira por parte de los silenciosos legionarios que los rodeaban, algunas maldiciones se pronunciaron entre dientes y pronto comprendió por qué. El mono estaba cubierto con la armadura de los soldados caídos. Las hormigas habían profanado su armadura abisal y la habían convertido para sus propios fines. Detrás de la gruesa visera sobre la cabeza del simio, juró que vio que la bestia reconocía su ira, y sonreía.
Capítulo 649. Acorazado. Los diversos estratos de la mazmorra son tan diferentes entre sí como pueden ser, cada uno con características únicas que solo se pueden encontrar en esos lugares. Existe cierta discusión en torno a si el entorno de ese estrata es la causa de los atributos de maná predominantes en esos lugares, o el maná que da forma al entorno. Dado que ningún erudito estuvo presente mientras tomaban forma las diversas capas de la mazmorra, es imposible que lo sepamos con certeza. Lo que podemos hacer, como investigadores, exploradores y académicos, es estudiar el estado actual de las distintas capas y formular hipótesis sobre su formación. En las siguientes páginas proporcionaré un desglose detallado de las capas conocidas por los Magio Scholars del Imperial College y daré mis propios pensamientos sobre su propósito y orígenes. Nota del Inquisidor. Los detalles de los estratos inferiores no se pueden distribuir bajo pena de muerte. No disemine, discuta ni transmita esta información sin la autorización expresa de la Inquisición. Primer estrato. La capa de las bestias, como comúnmente se la conoce, es la más débil y la menos peligrosa. El maná aquí es de baja concentración y no puede soportar los tipos de monstruos más avanzados que se pueden encontrar más profundo. Segundo estrato. El mar de las sombras, debido a su naturaleza, es mucho más amenazador que el primer nivel, a pesar de estar solo un poco más profundo en la mazmorra. La oscuridad, el frío y la alta concentración de maná de la muerte pueden crear muchos tipos de monstruos únicos que pueden resultar fatales para los que no están preparados. Muchos han notado que esta capa tiene una afinidad especial con las habilidades y los tipos de sigilo, lo que demuestra que es el campo de entrenamiento y caza perfecto para aquellos que se especializan en tales construcciones. Tercer estrato. La meseta roja. El mundo de los demonios y el patio de recreo de los súbditos de Arconidem. El maná aquí se comporta de formas tan peculiares que no es fácil asignar una sola afinidad a toda la capa, pero el fuego es ciertamente una afinidad persistente y violenta que se encuentra aquí. La sociedad demoníaca, tal como es, se ha adaptado a este entorno, o quizás lo creó. Y ciertamente esos monstruos en sí mismos son, con mucho, el mayor peligro. Los que gobiernan ese lugar son peores tiranos que cualquiera que se haya sentado en un trono en la superficie. Cuarto estrato. Reino mítico. Es en la cuarta capa donde comienzan a aparecer las afinidades que a los magos les gusta clasificar como maná superior, aquellas que están más allá de los tipos elementales básicos. Los monstruos aquí extraen energía de muchas fuentes y son tan variados como los entornos que se pueden encontrar. Sin duda, vale la pena señalar que esta capa alberga a la mayor concentración de muchos minerales raros que son muy apreciados por las razas inteligentes, lo que hace que el territorio aquí sea uno de los más buscados. Quinto estrato. Campos de descomposición. Un lugar problemático por decirlo menos, el quinto estrato es casi inhóspito para la vida. Llenos de maná de decadencia, descomposición y putrefacción, pocos poderes buscan luchar por el control de estas tierras y competir contra los monstruos casi indestructibles que deambulan por ellas. Según los registros más antiguos a los que tiene acceso la torre, los primeros Delvers que llegaron a este lugar encontraron restos de un entorno diferente y rastros de maná con atributos que ya no existen allí. Muchos teorizan que Teorax de alguna manera contaminó toda esta capa en su ascenso, transformándola en lo que ahora se ha convertido. Nota del Inquisidor. La información de los estratos inferiores está estrictamente prohibida. Las páginas restantes están selladas en el pergamino. Obtener envidia ayudó enormemente a Tindy en términos de su capacidad de supervivencia en combate. Los numerosos escudos, que solo se hacen más fuertes a medida que el pequeño demonio mejora sus habilidades, con el flujo constante de dulce maná curativo, habían hecho maravillas al permitir que el gran simio liberara su cañón de vidrio interior. Cuando escuché que había una oportunidad de equiparlo con una armadura de la Legión modificada, tengo que decir que estaba un poco escéptico de que haría una gran diferencia. Sin embargo, después de ver al simio casi morir al lanzarse de cabeza contra la Legión, supe que había que hacer algo. Para ser honesto, aproveché esta oportunidad solo para alejar a Timby del frente durante unos días para evitar que se sumerja en las formaciones de la Legión por un momento. Tal vez eso sería suficiente para calmarlo. Resulta que estaba equivocado en muchos frentes. La leve visita no solo no calmó a Timmy, sino que parece haber embotellado su rabia aún más, comprimiéndola en una estrella de neutrones de furia que aparentemente explotó.
En el momento en que vio que la legión se reunía para asaltar nuestra posición, comenzó a rugir y bramar sin parar, golpeando con los puños su nuevo y brillante cofre blindado y lanzando puñetazos al enemigo distante. Para ser justos con él, la legión tampoco parecía tan feliz de verlo. Una vez que pudieron verlo, vi una grieta en su habitual disciplina de hierro fundido. Una onda visible se movió a través de las filas e inmediatamente quedó claro que Timmy era su objetivo principal una vez que se acercaron. La cantidad de potencia de fuego dirigida hacia él fue extraordinaria. Espada de luz, cuando las líneas de batalla se cerraron, fue cuando se desató el infierno. Obligué a Timmy a permanecer en la pared dándole una orden estricta y clara usando solo palabras cortas que repetí 14 veces. Eso no le impidió bañar a la legión que se acercaba con Lightning en el momento en que pudo. Si no le hubiera ordenado que se detuviera, podría haberse quedado sin jugo antes de que pudiera lanzar un puñetazo. Cuando la lucha comenzó en serio, cuando los legionarios golpearon nuestras paredes y las hormigas comenzaron a aplicar las mandíbulas, fue entonces cuando el nuevo equipo de Tindy tuvo su primera prueba real. Santo cielo, querían hacerlo santo. Que fallaron es un testimonio sobre la efectividad de su propia artesanía, supongo. Con Invidia ayudando a mitigar el daño y la armadura en su lugar para proteger sus órganos vitales, el simio gigante lanzaba puños alegremente mucho más allá del punto en el que pensé que tendría que retirarse de la pelea. Eventualmente tuve que lanzarme frente a él y casi morir para obligarlo a retirarse, pero incluso después de todo eso, la armadura se mantuvo bien. Si tuviera que repetir su acción de antes y sumergirse en medio del asalto de la legión, le iría mucho mejor que antes, pero es demasiado arriesgado ahora de todos modos. Después de la última vez que Timmy estuvo en el campo y atravesó el muro de escudos del enemigo, la legión aumentó su número y reforzó sus defensas cuando avanzan hacia nosotros. Ni siquiera el super loco Timmy rompería esa tontería ahora. Sin embargo, no puedo enojarme, tener que asignar números más grandes a cada empuje significa que han tenido que reducir la velocidad un poco, y cada hora ganada ayuda. Ciertamente me ayuda. Estar en combate con estos oponentes de alto nivel está haciendo maravillas con mis habilidades. Tengo algunas mejoras agradables que necesito examinar, así como pasar un tiempo examinando el menú sistema para nuevos desbloqueos. Sin embargo, mi mayor logro en los últimos días tiene que ser mi estabilización de la matriz Omni elemental. Ahora podré usar la cosa en la batalla y comenzar a subir de nivel esa habilidad. Muy emocionado. Mientras nos retiramos de las ruinas de nuestro último puesto defensivo, comparto algunas palabras con Timmy. ¿Cómo encontraste la nueva armadura? Preguntó. El gran simio me mira por un momento antes de encogerse de hombros mientras corremos uno al lado del otro. ¿En serio? Me sorprende su falta de entusiasmo. Te has mantenido bien bajo el bombardeo en esa batalla. Te habrían hecho pedazos antes. Se encoge de hombros de nuevo y agita su puño vagamente en el aire antes de volver a correr. ¿Realmente no te importa porque no te ayuda de golpear más fuerte? Él asiente y sonríe. Este idiota. Capítulo 650. El hambre. Sarah respiró hondo y sintió que el aire gélido del segundo estrato llenaba sus pulmones donde lo retuvo durante unos largos segundos antes de exhalar. El viento de su aliento era tan fuerte que casi derriba a una hormiga que había estado caminando frente a ella. Ella no prestó atención, o mejor dicho, no se dio cuenta en absoluto, su atención estaba enfocada hacia adentro, todas las distracciones externas empujadas lejos. Tomó otra respiración profunda y lenta. Sostener. Fuera. Esperar. Sostener. Fuera. Esperar. Este era un ciclo que recordaba haber aprendido como humana en la Tierra, algo que su psicólogo le había dicho que la ayudaría a estar tranquila. Respiración cíclica. Ese era el nombre de la técnica. La había ayudado, en su vida pasada. La mayor parte del tiempo. Se estremeció lejos de los recuerdos de su existencia anterior y una vez más se concentró en su respiración. Cada etapa de 5 segundos de duración. Sostener. Fuera. Esperar. Sostener. Fuera. Esperar. Aunque ella no era consciente de ello, un equipo de hormigas se arrastró sobre el enorme oso mientras yacía boca abajo. La gran guerrera Sarah había contribuido mucho a la defensa de la colonia y su lucha desinteresada había hecho que las hormigas estuvieran bien dispuestas hacia ella. Mientras descansaba, cuidaron su pelaje, limpiándolo meticulosamente y asegurándose de que no hubiera pequeñas heridas o púas que pudieran causar problemas más adelante.
Era el mismo nivel de cuidado con el que se atendían antes y después de una batalla, Sarah se lo merecía. Además, había notado que respiraba mejor cuando estaban activos a su alrededor, el aura de violencia y malevolencia que impregnaba el aire a su alrededor disminuía cuando se acercaban. A partir de esto, dedujeron que estaban brindando algún tipo de consuelo emocional, otra cosa que les complacía hacer. Desde la pared del túnel, Jim observaba en silencio cómo su compañero luchaba contra su naturaleza. Había creado una madriguera dentro de la pared del túnel y solo emergió su cabeza, sobresaliendo en el espacio abierto. Desde el momento en que Sarah se unió al frente, él también había estado aquí. No para pelear, no servía de mucho para eso, sino para tratar de apoyar a su amigo. Podía sentirla ahora, sentir la lucha interna con su mente mientras ella luchaba contra la naturaleza violenta que había estado latente durante tanto tiempo dentro de ella. Sarah, eventualmente preguntó, ¿estás bien ahí? El gran oso abrió un ojo y por un instante aterrador una abrumadora presión de violencia presionó la conciencia del gusano, llenando su mente con hambre de batalla. Quería rasgar, hacer todo tipo de cosas que no fueran gusanos. ¿Cómo se rompería? Entonces Sarah soltó un gran resoplido, derribó a otra hormiga y el aura desapareció, contenida una vez más en las profundidades de su mente. Estoy bien, respondió ella, está bien. Lo tengo bajo control. Empujó sus pies debajo de ella y se obligó a ponerse de pie, enviando al equipo de limpieza sobre su espalda para dispersarse rápidamente. Se volvió hacia su amiga en la pared. Ver. No hay problema. El gusano se movió burlonamente. Sarah, eres la peor mentirosa que he conocido. Dejando eso de lado, todavía puedo sentir la malevolencia dentro de ti. Tengo facultades mentales muy sensibles, ¿recuerdas? No puedes ocultarme esto. Sarah solo suspiró y encogió sus enormes hombros de oso. ¿Qué quieres que haga al respecto? No es como si pudiera dejar de pelear. ¿Por qué no? Preguntó Jim indignado, ya has hecho más que suficiente. ¿Cuánto tiempo esperas lanzarte contra los Golgari para defender un lugar que no es tuyo? ¿No debes? No. Interrumpió ella. ¿Estás seguro de que no te debo nada, Jim? Si no fuera por la colonia, si no fuera por Anthony, ¿dónde estaría ahora? Entonces, ¿qué hay de lo que me debes? Exigió el gusano. ¿He sido un inútil? ¿No te he apoyado y ayudado a escapar? ¿Eh? ¿No merezco un poco de gratitud? Los dos se miraron durante un largo momento. Entonces. ¿Qué? ¿Quieres que te pague traicionando a la colonia? ¿Es eso? Preguntó Sarah, su voz mental baja y suave. Jim retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? No. Quiero decir. En ese momento los dos amigos fueron interrumpidos cuando llegó Colant. Hola a los dos, dijo la hormiga una vez que los puentes mentales se estabilizaron. Espero encontrarte bien. Por supuesto, respondió Sarah. ¿Y tú? La hormiga se detuvo por un momento. Yo también estoy bien. Todavía no me acostumbro a tus saludos de estilo humano, espero haber sido preciso. Sarah se preguntó brevemente cómo se saludarían las hormigas y una vez que el pensamiento estuvo en su cabeza, no pudo evitarlo. Ella tuvo que preguntar. En respuesta, la hormiga maga se volvió hacia el tráfico cercano. No hubo respuesta visible, pero primero las antenas de la hormiga que pasaba comenzaron a temblar, seguidas por las de Colant. Les dije que trabajaran duro, explicó la hormiga, y me dijeron que dejara de holgazanear. Sarah y Jim la miraron. Nos animamos unos a otros a trabajar cuando vemos a otros de la colonia. Si vemos que no trabajan, les decimos que se pongan a trabajar. Si los vemos trabajando duro, les decimos que sigan así. ¿Nunca les dices que descansen? Se preguntó Jim. Colant pareció nervioso por un segundo. No, murmuró la hormiga mientras giraba su cuerpo de un lado a otro, como si buscara algo, no decimos eso. ¿Por qué te ves tan nervioso? Preguntó Sarah, confundida por la transformación. No he entrado en letargo durante unos días, fue la respuesta distraída, me había olvidado de eso hasta ahora. ¿No has dormido? ¿Por qué es tan preocupante? No es nada, una vez más, el mago se mostró tranquilo y sereno, me han enviado para informarle nuestro plan para la próxima defensa. Está bien, dijo Sarah, estoy lista para pelear en cualquier momento. Ignoró deliberadamente al gusano erizado en la pared. Está bien. Nos estamos retirando. Espera, ¿qué? Retrocediendo refrigerante enfatizado.
Hizo un gesto con una pierna hacia la procesión de hormigas que pasaban. Como puede ver, el proceso ya ha comenzado. Los generales han decidido ceder el tramo final de las defensas para consolidarse alrededor de las puertas. Deja que el enemigo se extienda a través de la distancia mientras nos recuperamos. Sara estaba confundida. Pensé que querías luchar por cada centímetro de terreno, protestó ella. ¿Gastar el Golgari ha cambiado eso? Los hemos desgastado, le dijo Koland, en gran parte gracias a ti, hemos podido obligarlos a pagar un alto precio por avanzar. Hay muchas circunstancias que llevaron a tomar esta decisión. ¿Cómo qué? Después de haber estado tan lista para lanzarse de nuevo a la lucha, Sara estaba ansiosa por comprender el cambio. El maná está aumentando en los túneles, dijo Koland, las tasas de generación de las criaturas de las sombras están aumentando. Extender nuestras líneas de suministro fuera del nido es cada vez más difícil y es necesario retirar soldados para defender a las crías. Y si es difícil para la colonia, con todos nuestros números, mantener a raya a las bestias, es peor para los Golgari. Anticipamos que habrá otra ola en poco tiempo. Aunque exactamente cuándo no es algo que podamos adivinar. Si somos capaces de repeler al enemigo en las puertas, nuestra esperanza es que se vean obligados a retirarse cuando la mazmorra se vuelva demasiado peligrosa. Lentamente, Sara y Jim comenzaron a comprender lo que esto significaba para las hormigas. El momento de la posición final se acerca rápidamente, confirmó Koland, viviremos o moriremos según los eventos de los próximos días. Tenga en cuenta que Sara y Jim son amigos de la colonia, pero no están obligados a luchar. La batalla será feroz en las puertas, así que piensa detenidamente si quieres pelear. Nadie pensará menos de ti si eliges sentarte. La hormiga les habló a ambos, pero todos los presentes entendieron que su mensaje estaba destinado al gran oso. Sara quiso responder de inmediato, pero sintió que sus pensamientos se contrajeron inesperadamente. Antes de que pudiera obligarse a sí misma a estar de acuerdo, Koland había desaparecido. Si hubiera estado menos distraída, se habría dado cuenta de que un equipo de hormigas arrastraba rápida y silenciosamente a la miembro del consejo mientras luchaba por liberarse. Sin el enlace, no tuvo más remedio que unirse al sendero mientras regresaban al nido. Fin del capítulo 650.